¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Aquí en esta videoclase acerca de la formalización de las proposiciones, las premisas, los enunciados. Pero antes quiero compartirles un pensamiento del padre Tilman Pech de su libro La filosofía cristiana de la vida, ¿no? En el capítulo 22, que se intitula La vida humana como principio de una cosa incompleta. Solo un par. La experiencia nos enseña que la vida humana aparece a nuestros ojos como una cosa incompleta que ha de perfeccionarse más allá del sepulcro, y así solo se explica toda su razón de ser. La vida presente es por su naturaleza como el comienzo y prólogo, que solo puede encontrar explicación en la vida futura que le sigue. Esto en el sentido más científicamente antropológico nos muestra y nos evidencia esto dicho hace más de 100 años. Este libro, recuerden, es del año 1900. Sin embargo, se actualiza en este momento. Los caminos de los procesos antropológicos desde el punto de vista filosófico que hemos visto nos indica que el movimiento de totalización no se cierra con la carencia de la vida presente que tenemos con la muerte, sino que sigue su proceso, fundamentado en la transformación incluso de la materia, ¿no? Pero quienes pensamos que existe y con certeza confiamos en esa voluntad divina, nos afianzamos directamente a esperar el cielo como tierra prometida. Bien, esta pequeña introducción nada más para pensar en esta época que estamos después de la resurrección, esperando Pentecostés. Todavía quedan unas semanas. Vamos ahora a hacer la introducción muy breve a la parte que nos corresponde de formalizar. Para eso ustedes lo primero que tienen que hacer es tomar sus copias, bien sea si la tienen impresas o no, no se vayan a complicar por eso, por favor. Pero deben leer desde la página 13 en la parte que dice lógica de conectivos hasta la página 16 y como un ensayo, como un repaso, tratar de responder a las inquietudes que se vierten ahí. En mi caso, voy a ir a la parte mucho más práctica en la página 17 del taller número 2, el literal B, a formalizar algunos enunciados o algunas proposiciones para que aprendamos a hacerlo para entrar en la siguiente videoclase a realizar ejercicios mediante las reglas de inferencia y de equivalencia lógica. Eso implica, en este caso, que una vez que aprendamos a formalizar o veamos la clase de poder formalizar, iremos directamente a presentar las reglas de equivalencia y de inferencia lógica en esta misma videoclase para que se familiaricen y las tengan presentes para la próxima vez. ¿De acuerdo? Entonces, si desean primero leer las páginas que les he indicado de la 13 a la 16 para que tengan familiaridad con los conectores lógicos y las propuestas de ejercicio y de pensamiento, razonamiento lógico que se vierten ahí. Por cierto, en el site, algunos tal vez ya lo habrán visto, estamos proponiendo un video para preparación del modo de pensar o razonar. Esta vez es usando unos palillos a ver cómo procedemos en el razonamiento lógico, ¿no? Y también del modo de observación. Detengamos aquí esta parte del video si aún no hemos leído las páginas 13 a la 16. Una vez que lo hayan hecho, seguimos adelante. Bien, para continuar entonces con el aspecto de la formalización, cabe recalcar algunos aspectos que hemos mencionado con anterioridad, tanto en primero de bachillerato como en algunas de las videoclases que se han impartido. Por ejemplo, cuando vamos a formalizar, nosotros decimos que vamos a cambiar una oración, una proposición, con una letra que le podemos mencionar como una variable.
Y esas variables, esas letras con las que reemplazamos a las oraciones, se utilizan para empezar de esta manera, como lo estamos haciendo, en orden alfabético, desde la P a la Z. Estamos aprendiendo y nos vamos a acostumbrar a realizar este proceso de acuerdo a las indicaciones vertidas en esta videoclase. Una vez que adquirimos las destrezas, el dominio, entonces podemos proceder de diferentes modos. Pero mientras tanto, nos vamos a acoplar a las indicaciones respecto de cómo hemos de realizar la formalización de las proposiciones, premisas, enunciados, razonamientos. Pasemos a los ejemplos de manera directa. Listo, muchachos. Una vez que han hecho el repaso, la lectura, tal vez bastante rápida, vamos ahora a profundizar un poco en algunos de esos aspectos que corresponden a lo que ustedes ya han leído. El título de esta videoclase de manera central es formalizar, ¿no? ¿Para qué vamos a formalizar? Bueno, ustedes acaban de escuchar que yo les he leído una parte pequeñísimo del libro del padre Tilman Pech, ¿no? Les leí una parte. Imagínense si yo tengo que hacerle tablas de verdad como análisis veritativo a todas estas hojas, ¿no? Solamente a estas, pero a todo el libro. O si quieren ustedes cojan cualquier otro libro, no quiero mencionar alguno, un libro pequeño, extenso, cuentos, ¿no? Lo que ustedes tengan a la mano, lo que les guste. Imagínense que tenemos que hacerle tablas de verdad y señalar todas las proposiciones que hay ahí, una por una, es decir, volverlas a escribir nuevamente, ¿no? Y ese análisis, solo apoyado en las tablas de verdad, sería prácticamente un trabajo titánico, casi imposible. Apoyados en el método corto, bueno, eso es otro cantar. Pero para eso, apoyándonos en estas dos herramientas, necesitamos sustentar el proceso de análisis en esto que llamamos formalización, que es, como lo preanunciamos, un cambio de variable. En vez de colocar, por ejemplo, como me dicen ahí, hoy es viernes, coloco una letra. Pero vamos a proceder en orden para ver cómo vamos a formalizar. Posteriormente esto ustedes verán que se hace mucho más mecánico, pero mientras tanto, sigamos estos pequeños pasos. He colocado 4 ahí, ¿no? Primero dice señalar los verbos. Señalamos los verbos. ¿Por qué es importante que tengamos claro cuáles son los verbos? Porque lo que nos dice inmediatamente es que nosotros debemos señalar las proposiciones. ¿Y qué es lo que tiene básicamente una proposición? Un sujeto, ¿sí? Un verbo y un predicado, si queremos llamarlo así de manera muy rudimentaria, ¿no? Sujeto, verbo, predicado. ¿Ve? Si queremos llamarlo de esa manera, sí, muy rudimentariamente, pero precisa también. Porque cuando nosotros decimos que algo puede ser verdadero o algo puede ser falso, estamos hablando de proposiciones. Y una proposición, entonces, tiene necesariamente un verbo. He colocado del mismo color la señalización, al haber señalado, perdón, las proposiciones. Aquí hemos identificado una proposición y acá identificamos la segunda proposición en este análisis. Con el ejemplo típico de hoy es viernes, pues he colocado el mañana es sábado. Luego, como tercera cuestión, señalamos los conectores lógicos, ¿no? Ya aprendimos cuáles son los conectores lógicos, sobre todo después de la lectura de las páginas 13 a la 16, creo que hemos quedado bastante claros cómo se manejan estos conectores, cómo se hace el análisis en estos procesos. Señalamos entonces
el conector lógico, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Señalar el conector lógico. También fíjense que aquí he colocado un paréntesis en el que está la partícula de negación, ¿sí? Esta partícula de negación, pues, tendríamos también que señalarla si fuera el caso. Pero en este primer ejemplo tenemos dos proposiciones afirmativas en las que no amerita. Ya vamos a colocarle después con el mismo ejercicio o muy parecido, ¿no? Con la partícula de negación, un análisis de estos. Bueno, y luego nos dice como cuarto paso, formalizar. Esto es el punto central de la clase, ¿no? De lo que se trata. Dice que vamos a usar las letras de la P a la Z en orden alfabético, por favor, orden alfabético, P, Q, R, S, T, U, V, W, ¿sí? Hasta la Z. Y reemplazamos. ¿Cómo reemplazamos? Aquí tenemos, en este caso, dos proposiciones. Vamos a formalizar esas dos proposiciones que tenemos y vamos a ordenarlas de la P a la Z. En este caso, vamos a renombrar a hoy es viernes con P y a la parte que corresponde a la otra proposición, mañana es sábado, con Q. ¿Sí? Tenemos P y tenemos Q. Pero, a más de eso, está colocado aquí entre paréntesis, ¿no? De negro, la palabra conectores. Tenemos que formalizar también. Y en ese sentido, vamos a colocar el símbolo que corresponde a este conector lógico I, que en este caso, como ustedes ya lo saben muy bien, perfecto, ¿sí? Es la conjunción, ¿de acuerdo? Es la conjunción. Y eso es todo lo que hay que hacer en los pasos para formalizar. Por supuesto, hay otros elementos, ¿no? Que ya los mencionaremos más adelante, pero básicamente es lo que tenemos que hacer nosotros para formalizar. Señalar los verbos, las proposiciones, los conectores lógicos y si es que hubiere una partícula de negación o las que haya, pues las señalamos. Luego formalizamos cada proposición, como lo hemos hecho aquí, y finalmente colocamos el símbolo que corresponde al conector lógico que une las proposiciones o que está haciendo la relación asertiva de las mismas, como ustedes también pudieron leerlo. ¿Sí? Esto es lo que respecta a la primera parte de cómo analizar este aspecto de la formalización de enunciados, proposiciones o premisas. Vamos ahora entonces con el ejemplo ofrecido. Prácticamente tenemos lo mismo, excepto porque hemos colocado la partícula no. Muy bien, procedamos según la sugerencia. Señalamos los verbos. Muy bien. Luego vamos a señalar las proposiciones. Tenemos aquí. Listo. Muy bien. Ahora vamos a señalar los conectores lógicos, que en este caso es aquí la I. Y también vamos a señalar la partícula de negación que se encuentra ahí. Y finalmente vamos a formalizar. P, Q, el conector lógico y la partícula de negación, ¿no? Aquí está, es la partícula de negación, ¿de acuerdo? Por si acaso sí. Si algún detalle falta. Es la partícula de negación y se lee P y no Q. Eso es todo lo que tenemos que hacer cuando formalizamos. Sin embargo, hay unos elementos adicionales aquí que debemos tenerlos en cuenta. Por ahora solo los voy a mencionar para una próxima vez. El punto y coma y la coma. Ahora que quede claro esto, ¿entendido?
Y conforme vamos avanzando en la resolución de ejercicios, iremos ahondando en lo que acabo de mencionar de estos signos de puntuación. Para lo que sigue, vamos a tomar en la mano, si usted puede tenerlo impreso, si no posteriormente lo verá, la página número 17, el taller número 2, el literal B, que es la tarea que tendrá que resolver y entregar la próxima semana, el 6 de mayo, que está subido en el Classroom. Tiene que resolver 10 de los 14 ejercicios que están ahí. Los que no va a resolver son los que ahora el profesor va a resolverlos aquí en esta videoclase. ¿Entendido? Así que por favor, tengan a la mano estos ejercicios y seguimos. Listo, muchachos. Yo voy a resolver del taller número 2, literal B, del cual ustedes tienen que hacer su tarea, excepto estos que van a ser resueltos aquí y probablemente elija uno más, ¿no? Y que lo incluyan en su tarea, ¿no? Pero el 1, 2, 4 y 11 no tienen que incluir en la tarea. Además, por favor, no me envíen tampoco las copias de lógica clásica que les envié ya. No sé realmente por qué lo hicieron, pero varios me enviaron al Classroom en la tarea. No sé el motivo, pero bueno, eso es pasado. Dejémoslo ahí. No afecta en nada, en mucho. Entonces, este es el ejercicio número 1 de literal B. Vamos a seguir los pasos que se nos ha sugerido, ¿sí? Y me voy a valer también para escribir el ejercicio número 2, simplemente agregándole aquí mismo la partícula de negación para no volver a escribir, ¿de acuerdo? Vamos. Señalamos primero los verbos. Aquí tenemos los verbos. Muy bien. Luego vamos a señalar las proposiciones. Aquí tenemos una proposición y aquí tenemos otra proposición. Sabemos que son proposiciones porque de ellas podemos decir que sea verdadero o falso. En los ejercicios que siguen, no interesa si lo que se dice está de acuerdo con la realidad o no. Si no está de acuerdo con la realidad, pues simplemente es falso. Y si está de acuerdo, es verdadero. ¿Ya? Bueno, pero por ahora no nos interesa ese análisis, sino la formalización. ¿Listo? Entonces ya hemos señalado el verbo, hemos señalado cuál es la proposición y ahora señalamos el conector lógico. El conector lógico está aquí y finalmente colocamos las variables, ¿no? En la formalización. Esta es P y esta es Q. Y en respuesta, porque aquí en este caso B nos alcanza, tenemos que colocar de todos modos una respuesta, ¿sí? Tenemos que colocar una respuesta y al final colocamos simplemente P, conjunción Q o P y Q. En el ejercicio número 2 de este taller, que es el que voy a resolver, solo voy a agregar algo. Es el ejercicio número 2, ¿sí? Por eso lo coloco con rojo para que vean qué es lo que se agrega. Lo que se agrega es la partícula de negación no, ¿sí? Dice, Londres no es la capital de Inglaterra y Estocolmo es la capital de Noruega. Entonces, una vez que hacemos ese análisis, ¿qué es lo que le añadimos? ¿Sí? Lo que le añadimos básicamente es la partícula, la negación, pero formalizada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí lo vieron, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Entonces, colocamos aquí la partícula de negación para que la vean. ¿Y dónde va escrita? Va escrita aquí. ¿Sí ven? Entonces, fíjense aquí, no P y Q. Y aquí me había olvidado, mis disculpas, de colocar la conjunción. Algunos en el momento anterior habrán visto, lastimosamente no estoy en la clase para que, como ustedes suelen hacerlo, me indiquen la observación, ¿no? Que me faltaba eso. Pero bueno, entonces, coloco la partícula de negación y ya tengo no P y Q.
¿Ven? Lo mismo que hicimos en hoy es viernes y mañana es sábado, o hoy es viernes y mañana no es sábado, ahora está, digamos, del lado contrario en la proposición. La primera es la que está negada. Eso es todo lo que se hace en la formalización. Vamos al siguiente ejercicio. Bien, vamos ahora al ejercicio número 3. Pongan mucha atención porque aquí empiezan a aparecer estos elementos, ¿no?, que actúan como conectores lógicos y hay que saber reconocerlos, los signos de puntuación. Hay que ver cómo funciona. Sigamos el proceso sugerido. Dice, no ocurre que ni Estocolmo sea la capital de Noruega, ni Londres sea la capital de Inglaterra. Señalamos los verbos. Ya vamos a dejar estos por ahora aquí, no los vamos a tocar. Ya van a ver cuál es el motivo. Vamos a señalar los verbos de las proposiciones. En este caso, lo tenemos aquí, ¿sí? Perdón. Y también lo tenemos acá. Por ahora vamos a dejar este elemento muy particular de análisis. Luego vamos a señalar las proposiciones. Las tenemos, empieza aquí, sea la capital de Noruega, está hasta acá. Y luego vamos a dejar por fuera la partícula de negación. ¿Sí? Y señalamos, fíjense, hasta acá, si se fijan, la segunda proposición. ¿De acuerdo? ¿Sí? La segunda proposición. Estocolmo sea la capital de Noruega, Londres sea la capital de Inglaterra. Sé que hacen parte las partículas de negación de la proposición, pero por el ejercicio, mientras vamos en el proceso de aprendizaje, las dejamos ahí. ¿De acuerdo? Bueno, luego nos indica que señalemos los conectores lógicos. Y ahora, ¿dónde hay un conector lógico? Voy a reescribir esto de acá para que se vea un poco mejor, ¿sí? Porque es importante que se vea esta coma de manera resaltada. Démosle sentido lógico, valga la redundancia de lo que estamos diciendo, ¿no? No ocurre que ni Estocolmo sea la capital de Noruega, ni Londres sea la capital de Inglaterra, y hablamos así. Pero nosotros solemos recurrir a la coma, a veces para la enumeración, o también cuando, de igual manera, en ese sentido, pero queremos unir, asociar las proposiciones y por el sentido común nos damos cuenta en principio que esta es, ¿sí?, la I, es el conector lógico entre estas dos proposiciones. En este momento está actuando como una conjunción. ¿Cómo vamos a reconocerlo? Bueno, en principio, parte de la experticia, parte de la experiencia, hay que desarrollar la destreza, ¿sí? Pero fíjense también, tenemos que darle el sentido gramatical, ¿no? Si estuviéramos estudiando el árbol de Porfirio, ¿no?, en el examen sintáctico de las oraciones complejas, podríamos llegar mucho más fácilmente a darnos cuenta que esta coma es un conector, en nuestro caso, lógico, ¿no? Es la I. Entonces, vamos a señalar, este es el conector lógico, sabemos que es la I, ¿sí? Es la I, la vamos a colocar aquí de un ladito, no se escribe, pero la vamos a colocar, casi no se ve en el video, ¿sí? Porque está ahí escrita como la raíz cuadrada. El 2 no se escribe. Luego dice que señalemos las partículas de negación. Aquí tenemos una, muy familiar, y aquí tenemos otra. ¿Ve? Hasta ahí todo muy bien. Pero hay otra partícula de negación que tiene algunos elementos adicionales. Y quiero que los observemos. Fíjense bien, ¿no? Fíjense bien. No ocurre. ¿Qué es lo que no está ocurriendo? No ocurre ¿qué? ¿Ya? La gramática es una herramienta excepcional para el análisis de la lógica matemática en estos casos. Que me corrijan
expertos, si me equivoco, me disculpan, pero este que está significando, reemplazando prácticamente a todo lo que viene, ¿no? ¿Sí? Relativo. ¿No ocurre qué? ¿Qué es lo que no ocurre? Todo esto que viene a continuación, que ni Estocolmo sea la capital de Noruega y ni Londres sea la capital de Inglaterra. Eso es lo que no ocurre. ¿De acuerdo? Esta manera particular de observar esta parte tiene, por supuesto, que también entrar dentro de la formalización de una manera especial. Vamos a ver. Sigamos lo que nos indicaba la sugerencia como cuarto aspecto. Fijemos. Señalamos la primera proposición con una variable en orden alfabético de la P a la Z. Estocolmo sea la capital de Noruega. Podemos poner acá o acá. Pongámoslo aquí, ¿de acuerdo? Ya está. Dice Londres sea la capital de Inglaterra. Coloquémosla acá. Listo. Ya está. Ahora reemplazamos, ¿ve? Con el símbolo lógico y conector. Ahí lo tenemos. Y la partícula de negación, ¿sí? La partícula de negación que la vamos a colocar aquí, ¿de acuerdo? Este es ni y la colocamos acá, aquí, porque está afectando a toda la proposición Q. Y la colocamos aquí al lado, pero por favor fíjense que es esta que aquí que dice ni Londres. Entonces, como dice ni Londres, o sea, ni Londres sea la capital de Inglaterra, está afectando a la proposición Q. Lo mismo acá arriba, pero es más fácil, más evidente si tuviera más espacio acá en el pizarrón. Podrían ver, pero en este sí es más evidente y colocamos la partícula de negación aquí, ¿no? Y luego tenemos que hacer unas pequeñas añadiduras para la formalización. Cuando nosotros nos enfrentemos a este tipo de ejercicios, ¿sí? El que para nosotros va a ser un signo de agrupación. Vamos a empezar a usar signos de agrupación. En este caso, ¿sí? Vamos a colocar un paréntesis. Espera un momentito que este marcador ya no. Vamos a colocar un paréntesis como señal que todo lo que viene está incluido en este que, ¿no? Y está afectándolo todo esto. Y además no ocurre. Es una forma de decir ni, no. Y esta también es una partícula de negación. ¿De acuerdo? Aquí empieza. Y se inicia aquí un paréntesis, en este caso, este signo de agrupación. Al finalizar todo el proceso, fíjense dónde termina en este punto, pues cerramos el paréntesis. ¿Y cómo se reescribe? Para colocar el resultado. Aquí lo voy a colocar en esta parte. Se leería de esta manera. No, perdón. No P y no Q. Este sería el resultado. Disculpen el espacio de la pizarra, vuelvo a decir. Este sería el resultado o es el resultado, no sería, es el resultado del análisis de esta formalización. ¿Sí? Hemos seguido los pasos correspondientes. Aquí la parte, digamos, novedosa es doble, ¿no? La primera, que esta coma está reemplazando al conector lógico de la conjunción, la I. Y la segunda, el modo como hemos colocado esto de no ocurre que. Ustedes tienen en el ejercicio, y ese se los voy a dejar a ver cómo lo resuelven. Acuérdense, creo que ya esto les mandé en primero bachillerato, porque a sus compañeros de primero, o los que están en primero bachillerato, pues les mandé a formalizar esta parte del literal B como tarea, en una introducción breve nada más para ellos. Pero fíjense, o cuando lean el ejercicio número 8, dice, no ocurre que, no ocurre que. ¿Qué querrá decir eso ahí? ¿Ah? Solamente que hay más signos de agrupación.
Vamos a ver cómo lo resuelve, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo está eso. Probablemente, tal vez necesitemos una videoconferencia explicatoria o una clase en vivo, ¿sí? Ya veremos cómo hacemos eso. O de todos modos, les voy a colocar ejercicios de aplicación en la evaluación y algunas preguntas de teoría básica para resolver. Pero esta parte práctica, ¿no?, de la resolución, del análisis lógico, de la formalización, debe quedar clarita. Les voy a dejar ese ejercicio número 8 a ver cómo lo resuelven. Y lo mismo el ejercicio número 6, ¿de acuerdo? Que tiene su particularidad. Bueno, en este sentido también no tenemos que olvidarnos entonces que la coma tiene esta función, la que puede ser solo un signo de puntuación nada más, o puede ser una conjunción, o también puede ser otro conector lógico que ya lo vamos a ejemplificar con el siguiente ejercicio, exactamente el ejercicio número 11. Bien, veamos el siguiente ejercicio. ¿Ya? Perdón, tenía una coma ahí. El ejercicio número 11, el que ustedes tienen en sus copias, aparte de la coma, ¿sí?, tiene la palabra entonces. Yo le he quitado para que, al principio también por olvido, pero para que de una vez veamos cómo funciona el otro modo de ver ese signo de puntuación, ¿sí? Entonces, vamos a proceder. Voy a hacerlo ahora de igual manera. Vamos a señalar. Fíjense, aquí tenemos el verbo. Aquí tenemos el otro verbo, ¿no? Luego señalamos las proposiciones. Y acá tenemos, no vas a entender. Ahí tenemos otro verbo también. Tú no vas a entender, ¿no? Tenemos el sujeto implícito, tenemos el sujeto tácito ahí, ¿ya? No se puede leer, no está específico, no está ahí escrito. Pero si estás pendiente de tu compañero, tú no vas a entender, sería, ¿cierto? Bueno, pero tenemos eso ahí. Luego vamos a señalar los conectores lógicos. Aquí hay un conector lógico, pero no sabemos qué es. Tenemos que darle el sentido. Y también tenemos aquí una partícula de negación. ¿De acuerdo? Esto lo vas a entender. Ya es otro elemento de la oración, como un elemento parte del predicado. No vamos a hacer ese análisis ahora. Pero si estás pendiente de tu compañero, no vas a entender. Fíjense cómo está iniciando este ejercicio, este análisis. Sí, estás pendiente de tu compañero. ¿A qué se nos hace familiar ese si estás pendiente de tu compañero? Muy bien. ¿Sí? Si alguien lo dijo, algunos de ustedes recordaron, más bien, ¿no?, que hace referencia al condicional. También hace referencia, podría ser, por supuesto, al bicondicional, pero el bicondicional, acuérdense, empieza de otra manera. En este caso dice, si pasa algo, entonces, ¿no? Ya, si se da una condición, entonces sucede un efecto. Si estás pendiente de tu compañero, no vas a entender. Eso quiere decir que esta coma, en este caso, que lo voy a ejemplificar de inmediato, está reemplazando a este conector. Y si ustedes quieren, podemos colocar primero la palabra entonces. Y está colocando, ¿sí?, está reemplazando, perdón, al conector lógico del condicional. Y ese es el otro modo de comprender cómo funciona en la parte del análisis lógico la coma. Hay que darle el sentido. Si empieza aquí con un sí, y aquí luego hay una coma después de la primera proposición, o algo así, en este caso, ¿no?, entonces sabremos de inmediato que es un condicional. ¿Sí? Entendido, de una, ¿no? Sí, entonces ya vemos que va a venir un condicional por ahí.
Luego seguimos con el análisis, reemplazamos, esto es P, y lo que tenemos acá es Q. Reemplazamos también el conector, perdón, la partícula de negación, y ahí tenemos no Q. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y luego, finalmente, nosotros tenemos entonces el resultado que es el siguiente. Si estás pendiente de tu compañero, entonces no vas a entender, ¿no? ¿Ya? Esta es la forma como se escribe este tipo de ejercicio. Pero recuerden que yo les había dicho a ustedes que aquí en esta parte, en sus copias, en el material que les envié, ustedes sí tienen la palabra entonces, ¿ya? Y si está la palabra entonces y está una coma, ¿qué es lo que se hace? Pues se hace esto, ¿de acuerdo? ¿Sí? Algunos dirán no están de acuerdo, otros que pudieran ver que sean distintos a ustedes, pero de manera preferencial, dependiendo también a veces de la exigencia que se está haciendo, pero se enmarca dentro, ¿sí? de un signo de agrupación, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante. En la resolución de los ejercicios, si ustedes no lo hacen así, pues al principio no lo tendré en cuenta, simplemente se los recordaré, pero solamente al principio. ¿De acuerdo? Estos son los 4 ejercicios explicados en estos casi 40 minutos de la parte de la formalización en la que he querido ir bastante despacio, ¿sí? Bastante despacio. Dejo en sus manos esta tarea, que hay unos 2 o 3 ejercicios que si no los hace bien tendrán igual la calificación de 1, ¿ya? Porque quiero ver cómo proceden en la solución de ese tipo de ejercicios. Y por supuesto, esos que no han sido explicados y que no están aquí, no serían parte de la evaluación, ¿sí? En eso no, no tengan temor alguno al respecto. Entonces, para terminar esta parte de la formalización, por favor, resolver de la página 17, el taller número 2, literal B, los ejercicios que no corresponden a estos números. Es decir, tienen que resolver ustedes 10 ejercicios, el 3, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 12, el 13 y el 14. ¿Sí? Esos son los ejercicios que tienen que resolver ustedes y entregarlos el 6 de mayo. Y esas páginas de la 13 a la 16 van a ser parte de la evaluación. La parte va a ser más teórica en la cuestión de evaluación y tal vez les haga alguna que otra pregunta, como se las dicen estas evaluaciones, ¿no?, recientes del taller realizado. Pero todavía no les voy a proponer a que resuelvan algo así, muy en concreto. ¿Sí? Ya. Tal vez les ponga un ejemplo y diga, bueno, aquí está este ejercicio y esta es la propuesta de solución. Escoja cuál es. Pero de cuestiones bastante accesibles, ¿no? Probablemente tengan esta explicación o la otra de la conjunción en cuanto al signo de puntuación de la coma. ¿Sí? Eso es lo que va a ser evaluado y hace parte de la clase de esta semana. Sin embargo, y entendiendo que el video se extiende un poco más, pero tengo que aprovechar la situación. Además, tenemos 80 minutos respecto de eso y tengo todavía unos 40 más para hacer la clase. Si que estuviéramos en el aula, entonces quiero presentarles a continuación algo que necesito que primero ustedes le echen una ojeada, ¿sí? Le echen una ojeada. Esto no va a ser parte todavía de la evaluación, ¿ya? Pero quiero adelantarles para que la próxima vez que suba la siguiente videoclase podamos realizar ya los primeros ejercicios del taller número 3, ¿sí? Los primeros ejercicios del taller número 3 para empezar a realizar
este tipo de análisis en el uso de las reglas de inferencia y de equivalencia lógica. Así que muchachos, por favor, les invito a que detengan un momento el video y le echen una ojeada muy rápida a las páginas 18 y 19. ¿Listo? Muy bien. Perdón. Listo, muchachos. Estoy colocando un poco la... Ya. Dice lo siguiente en la página 18, en el segundo párrafo. Me permito leer. De las reglas de inferencia lógica. El procedimiento de la inferencia consiste en emplear unas reglas o leyes que son lógicamente verdaderas para derivar una conclusión a partir de un grupo de premisas. La conclusión así obtenida se dice que es una consecuencia lógica de las premisas, siempre y cuando cada paso dado para llegar a la conclusión esté permitido por las reglas. Estas son las reglas que vamos a evaluar en los ejercicios de aplicación. En la página 18 ustedes van a leer, van a encontrarse, ya lo hicieron en la lectura anterior, ¿no?, con 9 reglas. Por ahora vamos a observar solamente las 8 primeras, ¿no? Si es que fuera el caso, seguiríamos con la siguiente. Pero vamos a presentar rápidamente. Ustedes tienen algunas de ellas escritas en latín y otras en español, y es la forma de presentarlas. Tanto aquí como en la universidad ustedes van a encontrar estas formas, ¿no? Aquí vamos a presentar con el tipo de ejercicios de razonamiento lógico sin entrar en los conjuntos y cosas de esas por el estilo. Aquí ustedes en la universidad necesariamente, si siguen alguna carrera afín a cualquier ingeniería de manera particular, pues las verán. O en todo caso en algunas otras carreras que sé que también lo hacen. Pero bueno, tenemos aquí 2 reglas. Esta regla en latín se conoce como modus ponens y la otra como modus tollens. Ponens del afirmar y tollens del negar, ¿sí? ¿Qué dice esta regla? Dice que dada una implicación, fíjense, a este condicional le llamamos nosotros también implicación. Por eso las reglas de inferencia he colocado aquí, perdonen, no se alcanza a ver, me disculpan, voy a tener que mover un poquito el pantalla. Ahí, ya. Estas reglas de inferencia, repito, he colocado ahí el símbolo del condicional, que también le conocemos como implicación, o como el entonces. Ahora vamos a utilizar este concepto de implicación, ¿sí? ¿Qué dice la definición del afirmando afirmo? Dice que dada una implicación, ¿sí?, y si afirmamos su antecedente, entonces se afirma el consecuente. ¿Sí? Fíjense, si P implica Q, entonces la segunda premisa afirma esta de acá, entonces se sigue Q. No de la otra manera. Si usted coloca esto aquí e intenta hacer esto, ¿ya? Eso prácticamente está terminantemente prohibido. No se puede hacer eso, ¿sí? De igual manera, el modus tollens o el negando niego, dada una implicación y la negación del consecuente, se sigue la negación del antecedente. Aquí, dada una implicación y la afirmación del antecedente, se sigue la afirmación del consecuente. ¿Se acuerdan que les dije que era importante que aprendamos la lectura de antecedente, consecuente, implicación, que era la, ¿cómo se llama? Era la que hacía pasar el año en el colegio y el semestre en la universidad en la parte de álgebra y geometría también? Pues bueno, por favor, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de lectura, ¿sí? Si yo digo, si mi abuelita juega fútbol, entonces está tomando una Coca-Cola. Dice, oye, tu abuelita está jugando fútbol. Ah, entonces yo puedo concluir tranquilamente que ella está tomando una Coca-Cola. ¿Ve? Si mi abuelita juega fútbol, entonces toma una Coca-Cola. Mi abuelita juega fútbol, por lo tanto, afirmamos que ella está tomando Coca-Cola. En cambio, al contrario,
Si mi abuelita juega fútbol, entonces está tomando una Coca-Cola. Dice, mi abuelita no está tomando una Coca-Cola. Por lo tanto, mi abuelita no está jugando fútbol. ¿Sí? Ese es el sentido lógico. Y de igual manera, no está permitido, me olvidé, perdón, aquí, esto es muy importante, estos 3 puntos significan, por lo tanto, ¿no? Es un símbolo del álgebra. Y aquí no está permitido esto, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso no está permitido. Por ahora lo vamos a hacer de manera mecánica y grabarnos que eso no está permitido. Cuando vayamos a resolver los ejercicios de aplicación, entenderemos de manera más pertinente el motivo de por qué no está permitido, ¿sí? No tiene el sentido lógico. Muy bien. Bien. Ahora aquí en esta parte he colocado 3 reglas de inferencia más. Y quiero recordarles que está así como en el tránsito, es unidireccional, es una sola vía. Es decir, va de izquierda a derecha o en este caso de arriba hacia abajo. Ese es el modo de proceder del teorema. Ese es el modo de proceder de la regla de inferencia. ¿Sí? Les he colocado aquí 3 más, ¿no? El silogismo disyuntivo, que también se conoce como modus tollens, ¿no? ¿Sí? Porque fíjense, en el afirmando afirmo, ¿no? Solo hago puras afirmaciones, valga la redundancia, pero si afirmo el antecedente, queda afirmado el consecuente. En el negando niego, si niego el consecuente, queda negado el antecedente. Aquí, en cambio, sucede un caso particular, una cuestión distinta, fíjense. Y es incluso del sentido puramente lógico al hablar. Miren, dice la definición, dada una disyunción, si niego alguno de los disyuntos, o sea, alguna de las 2 proposiciones o de los elementos que están ahí incluidos, porque eso ya veremos, se afirma el otro. ¿Ve? P o Q. Niego P, entonces concluyo Q. Tengo P o Q. Niego Q, entonces concluyo P. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, dice, ¿mi abuelita está jugando fútbol o está tomando una Coca-Cola? Me dicen, tu abuelita no está jugando fútbol. Ah, entonces está tomando una Coca-Cola, ¿no? Que sería lo más lógico. Acá, ¿mi abuelita está jugando fútbol o está tomando una Coca-Cola? Me dicen, tu abuelita no está tomando una Coca-Cola. Por lo tanto, ¿sí? Está jugando fútbol. ¿Sí? Por lo tanto, sucede eso. Este es el silogismo disyuntivo. Estamos en una presentación de las reglas y de una breve explicación. Con alguna regla más adelante, trataré de resolver algo y mostrar cómo se usan las reglas. Acá tenemos 2, he querido colocarlas así juntas porque ya en el uso de las mismas suele haber a veces equívocos, confusiones, ¿no? en el análisis respectivo. Fíjense, simplificación. Acuérdense de esta parte. Simplificar quiere decir de algo muy general, muy universal tal vez, llegar a algo más particular, más pequeño, más individual, ¿sí? Más personal. Entonces, dada una conjunción de P y Q, se sigue cualquiera de las 2. Cuando resolvamos un ejercicio, probablemente necesitemos usar la proposición o la premisa a la que está aquí, entonces la usaremos. Y concluiremos esto, o concluiremos esto otro, ¿de acuerdo? Pero acuérdense del nombre, que es importante, no vayan a confundir, porque si ustedes en el uso de estas reglas, al hacer análisis de algún ejercicio, al resolverlo, ustedes usan esta, pero le ponen este otro nombre, entonces simplemente está equivocado y se tachará. Y tienen que aprendérselas porque esta es la justificación que va a mostrar su uso adecuado. La quinta regla, no tienen que aprenderse en el orden que están así, por favor, ¿ya? Incluso ustedes las van a tener a la mano para poder resolver todo. La quinta regla es la conjunción.
La conjunción, en cambio, ¿qué es lo que hace? Juntar. ¿Se acuerdan que les decía en el método corto, cuando escribimos de forma canónica, asumimos nosotros, como en la raíz cuadrada del 2, que no se escribe, aquí asumimos que esto está unido por una conjunción y se debe a esta regla de inferencia, que repito, como ya lo hice anteriormente, cuando resolvamos ejercicios entraremos en la parte más explicativa de este aspecto, que ahora creo que no tendría mucho sentido. Pero fíjense, unimos. ¿Y cómo se une? Mediante la conjunción. Y de esta regla, esta es la única, fíjense. De esta regla podemos concluir esta, ¿sí? Llegar acá. Podemos concluir una y la otra, ¿sí? Fíjense. Tengan mucho cuidado, pero con eso. Para llegar a esta se necesitan las dos, ¿ya? Y de estas dos se puede llegar a cualquiera de las dos. De una en una por separado, ¿no? ¿Sí? Ya vamos a ver, esto se entiende mucho mejor en el uso práctico de estas reglas. Listo, ahora estas otras tres reglas, repito, la última regla, la número 9 no la vamos a ver, perdón, aquí he escrito 677. Ajá. Es 678. Bueno, la regla número 9 de la absorción no la vamos a ver, la vamos a dejar por ahora ahí. Pero estas tres reglas, y de manera particular presentarles la número 6, al igual que la número 1 y la número 2, que son las más usadas, las más frecuentes, las que nos sacan de diversidad de dificultades cuando hacemos un análisis de este estilo de las reglas de inferencia en la aplicación. Fíjense bien, esta palabra silogismo, que ya la mencionamos otra vez en el silogismo disyuntivo, ya es bastante familiar para ustedes, sabemos de qué se trata. Pero este tiene un nombre, silogismo hipotético, ¿no? Dice, dada dos implicaciones, donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, se sigue el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. ¿Sí? ¿Se fijan bien? Miren, este es el antecedente de la primera. Aquí está. Este es el consecuente de la segunda. Aquí está. Aunque es mucho más fácil cuando nos acordamos de los silogismos aristotélicos. Y decíamos que el término que se repite desaparece en la conclusión. Si a ustedes les sirve esto para trabajar con el silogismo hipotético, pues pueden ayudarse. Pero les sugiero más bien que trabajemos con la definición propuesta, porque en la resolución de los ejercicios va a ser bastante necesario, ¿sí? Dadas dos implicaciones, donde, solo estoy leyendo, donde el antecedente, donde el consecuente de la primera es el antecedente de la segunda, se sigue, o sea, en la conclusión, por lo tanto, el antecedente de la primera y el consecuente de la segunda. Solo hay que ir leyendo. Antecedente, consecuente, ¿no? Recuerden que estas palabras son de uso frecuente ahora, por eso les insistí tanto en que las usáramos. ¿Ya? Ya veremos más apropiadamente, una vez terminado este dilema constructivo, vamos a resolver este ejercicio. ¿Sí? Vamos a usar. Fíjense. Tenemos acá la regla número 7, que es la de adición. Dice, dada una proposición, ¿no? Si es que esa proposición es verdadera, se le puede adicionar cualquier cosa, lo que usted necesite. En este caso hemos colocado Q, pero usted puede necesitar todo lo que quiera, todo lo que usted se imagine, añadirle ahí todas las proposiciones, conjunciones, implicaciones, bicondicional, algunos que no usaremos como la conjunción negativa, la disyunción exclusiva, que aunque ahora las escuchan no saben de qué se trata, pero no importa. Pero si usted puede añadir todo lo que usted necesite ahí, siempre y cuando P sea verdadero. Si no lo es, pues simplemente no se puede hacer la adición, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y luego el dilema constructivo. Fíjense, dadas dos implicaciones y la disyunción
de los dos antecedentes se sigue la disyunción de los consecuentes. ¿Sí se fijan? Miren, estos son los antecedentes, estos son los consecuentes al hablar de implicación. Entonces, dadas dos implicaciones, aquí tenemos una y otra implicación. Y añadido a eso, si quieren, la disyunción de sus dos antecedentes, aquí las asociamos con una disyunción, ¿sí? Se sigue la disyunción de sus dos consecuentes. Ese es el dilema constructivo, ¿ya? Esa es la parte del dilema constructivo que quiero presentar. ¿De acuerdo? Ahora, sin parar el video, fíjense bien en esto. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio usando ya la regla de la adición que tenemos? ¿Cómo nos presentaría? Hay varias formas en las que nos pueden presentar. Pueden colocar, si ustedes quieren aquí, ¿no? Nos pueden decir demostrar Q o S, ¿sí? Y a nosotros nos dan estos elementos. Pero cuando a nosotros nos dan estos elementos, nosotros, a más de esto, tenemos que enumerar cada una, ¿sí? Cada una de las filas que nosotros tenemos ahí. ¿De acuerdo? Esa es la forma como nos pueden presentar un ejercicio. Y hay diversas maneras. Este es, perdonen si no se entiende bien acá, la de demostrar, ¿sí? Nos piden que demostremos esto, lo siguiente. Entonces, en esta primera demostración, que ya vamos a empezar a usar, vamos a empezar a ver cómo se resuelve, vamos a usar la regla de la adición, ¿sí? Fíjense, la regla de la adición. Si es que a mí en un ejercicio me lo escriben así y me dicen que demuestre, en este caso, QoS, y no me indican nada más, yo puedo asumir que esta proposición es verdadera, ¿sí? La asumo simplemente si no me dicen nada. Si me dicen que P es falso, entonces tendría que hacer otro tipo de demostración, que es la que vamos a hacer posteriormente usando ya las primeras reglas expuestas. Fíjense bien entonces. Asumimos que P es verdadero. Entonces, vamos a la parte de la demostración. Línea 4. ¿Por qué colocamos línea 4? Porque ya aquí, en esta parte de las premisas, tenemos tres líneas, ¿sí? Estas tres filas de aquí. ¿De acuerdo? Cada una de ellas es una premisa. Estas son premisas compuestas y esta es una premisa simple, ¿no? Hecha solamente de una proposición. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Nos fijamos y nos damos cuenta que esto se parece mucho al dilema constructivo. Recuerden, en este momento estamos obviando esta parte como que si este no fuera el dilema constructivo, ¿no? Pero vamos a usar la regla del dilema constructivo y la regla de la adición, de la inferencia lógica, para llegar a la demostración que nos piden realizar. Entonces, número 4, asumimos que P es verdadero. ¿Y qué es lo que necesitamos? Decimos, a ver, el dilema constructivo me dice que dadas dos implicaciones y la disyunción de sus antecedentes, se sigue la disyunción de los consecuentes. Y voy a llegar a la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues escribo P y le añado lo que yo necesito. ¿Qué es lo que necesito? Necesito R, ¿sí? Y aquí coloco la justificación. Si yo no escribo aquí lo que acabo de hacer, es como no haber hecho algo, ¿sí? Así que queda inválido lo que se haya escrito. Entonces coloco adición, ¿sí? En la línea 3. Eso es lo que yo hice. Si quieren le puedo colocar un visto ahí para indicar que usé esa línea. Y eso es muy importante. Ya veremos mucho más adelante, pero me adelanto ahora un poco. Si yo necesito usar esta línea otra vez, la puedo usar las veces que sean necesarias. Es como cuando
se pide permiso para algo y se insiste hasta conseguirlo, se repite y se repite lo mismo, ¿no? Es el sentido lógico de la comunicación. Entonces, ya tenemos P o R. Y revisando el dilema constructivo, si no tiene a las manos las copias, regrese un poquito el video y observe el dilema constructivo. Y nos damos cuenta que ya tenemos, ¿sí?, los elementos para usar la regla del dilema constructivo. Y entonces concluimos. ¿Qué me dice la regla del dilema constructivo? Ahora lo estoy haciendo así por la explicación, la parte didáctica, ¿no? Dice que, dadas dos implicaciones y la disyunción de sus antecedentes, se sigue la disyunción de sus consecuentes. Es decir, acabo de leer la regla del dilema constructivo, por lo tanto, ya puedo concluir. ¿Qué puedo concluir? Q o S. ¿Qué es lo que utilicé? El dilema constructivo, que podemos colocar así sus siglas nada más, ¿sí? Dilema constructivo en la línea 4. Y he concluido, ¿ya? Lo que queríamos demostrar está ahí. Yo por costumbre suelo colocar solo 2 rayitas ahí. Simplemente es que se terminó el ejercicio. Algunos pueden colocar la L, ¿no? Lo que queríamos demostrar, la LQQD, ¿ya? Pero hemos usado ahora 2 reglas, la de la adición y la del dilema constructivo para demostrar lo que nos pedía. Vamos ahora, usando este mismo ejercicio, a colocar otras reglas distintas. Listo. Fijémonos ahora entonces en el ejercicio. Es muy parecido al anterior, solo que con una característica particular. Tengo las 3 líneas de las premisas y me dice que concluya Q o S, lo que me pedía anteriormente, pero con una pequeña diferencia. Aquí en este ejercicio me indica que P es falso. Por lo tanto, no puedo usar con P la regla de la adición. Perdón. Perdón. Así que en ese caso tengo que usar otras reglas. ¿Cuál usaremos? Fíjense en la regla número 1, la regla del afirmando afirmo, el modus ponens. ¿Qué me dice? Me dice que dada una implicación, perdón, dada una implicación y la afirmación de su antecedente, se sigue el consecuente. Si se fijan, aquí tengo yo una implicación y aquí tengo la afirmación del antecedente. Por lo tanto, yo puedo concluir tranquilamente, ¿no?, la afirmación del consecuente. Ese es el afirmando afirmo. Entonces, aquí tengo eso y puedo concluir Q. Y he usado afirmando afirmo entre 1 y 3. Aquí una cuestión nueva, ¿sí? Cuando nosotros relacionamos, en este caso, 2 líneas, tenemos que colocar la relación que hicimos en el orden que corresponde de acuerdo a la regla usada. No podemos colocar 3 y 1, ¿sí? Hemos usado las 2, pero no de manera indiferente. Porque la regla, ¿sí?, la definición del concepto del afirmando afirmo, dice, dada una implicación y la afirmación de su antecedente, se sigue el consecuente. Fíjense el orden, 1, es decir, primero esta y luego la otra. No es al revés. Por lo tanto, si ustedes colocan aquí al revés, pues simplemente se anula esa línea. Y como esto es concatenado, si aquí en esta ya está anulado, ya el resto pues no tiene sentido revisarlo, ¿sí? Claro que al principio pues se harán solo recorderis de aquello. Luego vamos a la línea 5 y terminamos el ejercicio. ¿Por qué? Porque aquí la letra Q no me dice nada contrario, así que yo puedo usar la regla de la adición y añadirle S. Simplemente me dijeron que P es falso. Entonces he usado otro camino como la regla del afirmando afirmo y luego la adición
¿sí? En la línea 4 y he terminado el ejercicio. Esas dos rayitas simplemente las hago por costumbre prácticamente de haber terminado el ejercicio. Otros, repito, ponen LQQD, que es lo que queríamos demostrar. ¿De acuerdo? Así empezamos a mirar cómo se usan las reglas de inferencia, de a poquito. Bien, para finalizar la videoclase, vamos a presentar las reglas de equivalencia. Aquí las dos primeras que son de uso frecuentísimo, ¿no? Antes, previo a la explicación o la presentación de estas reglas, quiero indicarles que ustedes en sus copias tienen una relación. Por ejemplo, en la regla de doble negación que vamos a explicar, ¿sí? En vez de este signo de equivalencia, tienen ustedes este signo también que es igual de equivalencia en la lógica matemática de manera particular, ¿sí? Que es como el bicondicional, ¿entendido? Así que yo lo voy a escribir de esta manera, pero ustedes lo tienen ahí de esta manera también, ¿de acuerdo? Bueno, la doble negación, ¿qué quiere decir? Si una premisa, una proposición, premisa o razonamiento es afirmativo o está así sin la negación, al colocar una doble negación, ¿qué es lo que estamos afirmando con eso? Una doble negación es una afirmación, ¿ya? Una negación impar es una negación y una negación par es una afirmación. Porque yo digo, mi abuelita toma Coca-Cola. Equivale a decir, ya voy a decir algo de la tarea, no es cierto que mi abuelita toma Coca-Cola. ¿Sí? ¿Ven? Y estoy diciendo en ambas cosas, en ambas partes lo mismo. Y estas reglas de equivalencia son bidireccionales. Las anteriores, las de inferencia, eran unidireccionales, de izquierda a derecha, o en el caso que presentamos, desde arriba hacia abajo. Estas, en cambio, son bidireccionales. Si usted tiene esto, puede ir hacia acá, y si usted tiene esto, puede irse hacia acá. Así con todas las 10 reglas de equivalencia que se encuentran aquí. Esta segunda, que algunos ya intentaron trabajarla en el año pasado en primero de bachillerato, es el teorema de Morgan. ¿Qué sucede con el teorema de Morgan? Fíjense cómo está dispuesto. Solamente funciona en la conjunción y en la disyunción. Que les quede clarito por favor. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el teorema de Morgan, como ven, está por fuera del signo de agrupación, en este caso el paréntesis, y si yo quiero, por alguna necesidad de la solución del ejercicio, ¿no?, que ingrese el teorema de Morgan dentro del paréntesis, pues se quita el paréntesis y todo eso, ¿ya? Entonces, al ingresar, fíjense cómo queda. Aquí la lectura sería no, paréntesis, P y Q, cierra paréntesis. Acá, no P o no Q. Es decir, cuando la partícula de negación ingresa en el teorema de Morgan, estamos aplicando, entonces se niegan las proposiciones y el conector lógico cambia. Si era una conjunción, cambia a disyunción. Y si era una disyunción, cambia a conjunción. Y de igual manera, puedo tener esto de acá o esto de acá, y si necesito, regresarme a este lado. ¿Sí? Este es el teorema de Morgan. Muy, muy utilizado, con muchísima frecuencia. Presentemos ahora las reglas de equivalencia de la conmutación y la asociación. Fíjense que tanto el teorema de Morgan como estas dos tienen de manera particular el uso de los conectores lógicos de la conjunción y la disyunción, como ustedes pueden ver, ¿no? Ahora, estas dos, fíjense cómo se las asocia y cómo se reconoce. La conmutación, ¿qué es? Conmutar, ¿no? El verbo comúnmente usado también en el comercio, ¿no? Se conmuta. Bueno, estoy equivocado. Permutación. Mil disculpas. Pero bueno. Entonces, ¿qué es conmutar? ¿No? Cambiar. ¿Sí? Porque el verbo azul es el otro. Cambiar. Cambiamos el orden. Tengo P o Q. Conmutar, cambio. Q o P. Y acá tengo P y Q. Al conmutar, Q y P. Y puedo ir
de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, no importa, ¿no? De diferentes maneras. En la asociación, fíjense aquí la particularidad porque viene otra, la quinta regla, que es la de la distribución, y que deben tenerla presente, por favor. Clarito está de aquí, la cuarta, la asociación, para que no se vayan a confundir. Si tienen a la mano las copias o pueden revisarlas, pues fíjense bien. La asociación funciona de esta manera. Fíjense, los conectores todos son de la misma calidad. Es decir, si es disyunción, disyunción. Si es conjunción, solo conjunción. ¿Y cómo se asocia? Se asocia junto con la que está ahí, al ladito, no con la otra, que está más lejana. Porque para eso hay que hacer otra cosa, ¿no? Ya vamos a resolver alguna cuestión de esas ahora mismo con un ejercicio. Lo voy a colocar aquí del lado derecho. Fíjense bien. Entonces, P o Q o R. Al asociar, tengo P o Q o R, ¿no? Fíjense bien cómo está colocado. Entre paréntesis Q y R, y ahora entre paréntesis P y Q, porque he asociado P y Q. Pero ¿qué pasa si yo quiero asociar P con R? Entonces, aquí sí, directamente resolvamos. Si yo quiero asociar, tengo que hacer lo siguiente. Q o R. Este es número 1. Número 2, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago? Debería escribir acá esto, pero no me alcanza. P o R o Q. ¿Qué es lo que acabo de hacer? ¿Ah? ¿Qué es lo que acabo de hacer en esa regla? ¿Sí? Muy bien. Usé conmutación. Entonces, debo colocar aquí también conmutación en la línea número 1. ¿Sí? Se mueve mucho. Conmutación en la línea 1. Y luego, finalmente, 3 P o R o Q. ¿Qué usé aquí? Asociación en la línea 2 y se terminó esta parte. Esto solamente para mostrar cómo deberíamos hacer la asociación entre con P y R, ¿no? En este caso P o R. Y de igual manera funcionaría con la conjunción. ¿Sí? ¿Entendido? Por favor, regrese el video para volver a escuchar la explicación. Listo. Fíjense ahora la regla de la distribución que la he colocado solita. ¿Se acuerdan de la regla de la asociación? ¿Sí? Todas estaban en los mismos términos, en la calidad del conector lógico. Disyunción, disyunción o conjunción, conjunción. ¿Sí? En este caso, fíjense cómo está. Es como la multiplicación, ¿no? Pero fíjense. PO y lo que está por dentro, ¿sí? Está con la conjunción. El símbolo contrario, el conector contrario, el que está por acá afuera, si podemos decirlo. De igual manera aquí abajo. P conjunción, QR. ¿Cómo se procede? Repito, como en la multiplicación, ¿no? Cuando se hace sobre todo hablando de la parte del factoreo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cómo hago la distribución? POQ y POR. Yo suelo decir que la que estaba por fuera va por dentro de los paréntesis y la que estaba uniendo en este caso a Q y R va por fuera, ¿no? La que estaba por fuera se queda por dentro de los paréntesis y la que estaba por dentro va por fuera, uniendo la distribución P y Q, P y R, ¿sí? Va en ese sentido, así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Va igualito. ¿Ven? Y las asociamos en esa distribución, ¿no? No va a confundir, olvídense la palabra si dije asociación, pero es lo que se hace. Pero en esta distribución se hace de esta manera. No se olvide. La asociación
se aplica esa regla de equivalencia cuando están los mismos conectores lógicos relacionados. En este caso, en la distribución, son conectores lógicos diferentes. Fíjense ahora la regla 6 y 7, la de la contraposición. Acuérdense en los silogismos aristotélicos en el cuadro de posición, ¿no? Que era la contraposición, es decir, lo opuesto, prácticamente. Y la de la implicación, que es la que hace pasar el año, el semestre, en álgebra en geometría. Bueno, es decir. Entonces, fíjense bien, tenemos aquí la implicación que equivale en la contraposición a cambiar de orden las proposiciones y a negarlas. Si yo tengo en cambio esto acá, puedo regresar a este lado. ¿Sí? Pero, para que vean que no es así tal como se presenta, solamente les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿A qué será equivalente? Pues será equivalente a esto. ¿Sí o no? ¿Por qué? Fíjense. Yo tengo aquí, digamos, afirmativa P y afirmativa Q. Al hacerle contraposición, niego esta y también niego esta. ¿De acuerdo? De igual manera, en este otro caso, yo tengo esta de aquí y al hacer la contraposición, niego esa. Y al negarla, pues simplemente aumenta esa otra negación. Y acá, pues, sí nos queda claro, creo yo, ¿cierto? ¿Sí? Porque es lo mismo. Pero fíjense, puedo tener esta forma. También puede aparecer aquí la negación. Y debemos tener en cuenta la regla. ¿Qué es lo que dice? Leerlas despacio, ¿no? Dada la implicación, equivale en la contraposición a cambiar el orden, ¿sí? Del antecedente y el consecuente y negar a ambos. Y si están negados, pues regresamos a este lado, cambiando del orden igual y quitamos la negación que tenía, si ustedes quieren así entenderlo. Y de igual manera, con un pequeño ejemplo, la implicación es igual, ¿no? Al quitarla, a la negación del antecedente o afirmamos el consecuente que está acá. Y puedo ir de aquí para acá. Esta sí hay que aprenderse, es la reina, digámosle así, ¿no? De todo. Esta es como en el ajedrez, ¿no? ¿Sí? La dama se mueve por todo lado. Bueno, pero aquí podemos colocar, de igual manera, yo puedo colocar esto. ¿Sí? ¿Y esto a qué es equivalente? ¿No? Me dice que la negación del antecedente o la afirmación del consecuente. ¿Sí? ¿Me siguen, por favor? Muy parecido a eso. Repito, fíjense. Si yo tengo ahora esto que es de ejemplo, este que está en azul es de ejemplo, al igual que de acá, ¿sí? Tengo no P implica Q y necesito por algún motivo llegar a esto con la disyunción. Entonces eso equivale a negar, como está aquí, negar el antecedente o afirmar el consecuente. Tengo ya como una negación y al negar pues se convierte en doble negación y luego una OQ. Probablemente algunos de ustedes están preguntándose, profe, pero si tiene una doble negación, eso va a terminar siendo una afirmación. Así es. Si quieren, podemos colocar en qué terminaría todo esto. Por ejemplo, aquí arriba terminaría así. Ups, déjenme ver si alcanzo a escribir. Terminaría así, ¿cierto? Y acá terminaría de esta manera. ¿Sí? ¿Entendido? Algunos ya estaban por ahí dándose cuenta de eso. Muy bien. ¿Sí? Pero en este caso, la explicación para la parte que correspondía de esto. Muy bien. Estamos prácticamente de terminar esta parte. Solamente presentamos las reglas número 8 y la 9 y ahí acabamos. Bien. Y
estas dos últimas reglas de presentación, porque la número 10, que es la que le da el nombre a las reglas de equivalencia, se las dejo para que la mire, ¿no? Tiene ahí dos modos de equivalencia, la regla, que le da el nombre a todas estas. La de la exportación, que suele ser muy útil, fíjense bien, por eso no he tocado la regla de la absorción de la primera parte que corresponde a las reglas de inferencia. No la he tocado, muy probablemente no la vamos a usar porque es importante que aprendamos a tener claridad en la destreza de la aplicación de la regla de exportación. Si no la hacemos en este año lectivo, pues probablemente ustedes tal vez puedan hacerlo posteriormente. Depende ya de cómo vayan las cosas, ¿cierto? En lo que ustedes elijan. Bien, fíjense bien aquí. Dada esta conjunción que implica a una tercera proposición, ¿sí? O a una proposición, ¿ya? Se sigue este juego de implicaciones. Miren, P y Q, en paréntesis, implica R, se sigue que P implica a Q implica R. Y de igual manera, podemos venir de este lado hacia acá, que son bidireccionales. Y finalmente, la regla de la tautología, ¿no? La regla de la tautología, fíjense lo que dice, perdón, dice P y P equivale a P, ¿cierto? Tengo una afirmación de lo mismo, pues es igual a una sola. O P también. Funciona solamente con la conjunción o con la disyunción. Pero recuerden, yo también puedo tener no P y no P, eso a, perdón, no P y no P, eso a qué equivaldrá? A no P, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, si yo estoy afirmando lo mismo dos veces, digo, hoy es viernes y hoy es viernes, basta con que lo diga una vez, en el caso del análisis lógico, ¿no? O puedo decir, hoy no es viernes o hoy no es viernes, ¿sí? ¿Listo? Muy bien. Entonces, hasta aquí la presentación de estas reglas y gracias por seguir poniendo atención a todo esto. Me gustaría realmente estar en el aula de clase para responder a sus inquietudes. Pero si tienen inquietudes, por favor, muchachos, háganmelas llegar a través del Classroom para que en la próxima videoclase yo pueda responderlas. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. Terminamos así esta larga videoclase también, lógica. Y no quiero dejar, como siempre lo digo, nada por fuera y detenerme. A veces como que un poquito me doy las vueltas, pero quiero que quede bien claro, porque puedo ir bastante rápido, pero algunos de ustedes a veces, por la experiencia en la clase, necesitan la repetición, aunque puedan correr el video hacia atrás, pero necesitan también la voz a veces del profesor que les indica qué hay que hacer. No se olviden, por favor, repasar de las páginas 13 a la 16, que va a ser la base de la evaluación del 6 de mayo, también algunos aspectos del taller número 2, y repasen estas reglas, revísenlas, obsérvenlas, manéjenlas. Las van a tener ahí a la mano, así que no van a tener necesidad de aprendérselas de memoria. Pero aprendan a usarlas, porque no es suficiente con tenerlas ahí. Si no sabe usarlas, pues no sirve de nada en el proceso del análisis lógico de los razonamientos. Entregar el taller 6 de la página 17, perdón, entregar el 6 de mayo el taller número 2, literal B, de la página 17, los 10 ejercicios indicados. No tienen que hacer los que yo ya hice aquí en la presentación, solo los 10. Y les decía que también ahí hay 3 ejercicios que si los hace bien o no los hace bien, igual tendrán esa calificación de 1 porque tienen unas particularidades que quiero ver cómo proceden ustedes en esa resolución para tomar parte de eso y realizar también así en la próxima videoclase. Bien, muchachos, que Dios les bendiga, cuídense mucho, por favor, ¿sí? Sean disciplinados, ordenados. Y pues, hasta la próxima.